Grabando ya, chicos, buenas noches. Sexta semana de programación. Vamos a hacer el desarrollo de la materia de esta semana, la cual consistió básicamente en operadores de cadena en PHP y básicamente desarrollos en base a eso. Es extensa la materia, es eh, mucho concepto, pero no es difícil porque es como casi todo de lo mismo, cambian uno que otro parámetro, básicamente, ¿ya? Entonces, bueno, aquí extrañamente en el desarrollo sale que el recurso necesario es revisar el contenido de la semana 6. Es muy importante que revisen el contenido de la semana 6 porque está todo completo, no se salta nada, no hay que buscar en otro lado nada. Obviamente si quieren complementar, bienvenidos sean, evidentemente. Y dice recursos didácticos. A. Nota, operaciones con cadena ubicado en la profundización y aplicación. B. Interactivo, otra función y ubicado en profundización y aplicación. A ver, en profundización, en el cuadrito de profundización, ahí está el operaciones con cadena PHP, en donde te muestra los tipos de cadena, STR, ya STR, Lauer, un montón de cosas de cadena, pero enfocado siempre en el texto, ya en modificación de texto. Y en el interactivo te da, obviamente es un interactivo no evaluado, solo para reconocer y ponerse a prueba. Nosotros mismos nos ponemos a prueba en base a los conocimientos que podemos haber adquirido las semanas anteriores. Pasan un poco de, de while, pasan un poco de do while. Son como tres preguntas y tres respuestas como con alternativas, así que se lo recomiendo mucho, es muy bueno porque al menos ya vamos a saber para dónde va la micro. Y uno va a saber también en qué nivel está, si está complicado con eso o no está complicado con eso. Ya, así que sí, ya lo hice. Yo también lo hice, está muy bueno, está entretenido. Ya, entonces desarrollo la actividad. Hay ejercicios de muestras en el contenido de IAC. Exactamente, sí. Eso es muy bueno porque ustedes pueden complementar sus respuestas del desarrollo de la semana 6 y además ver con sus propios ojos cómo funciona el código que nos están presentando. No solo texto, texto, texto por todos lados, sino que algo un poco más práctico que es el código y ver sus distintos tipos de puntuación, a lo mejor los tipos de corchete, cómo se ejecutan los comandos, qué hay que poner primero, qué se pone después, cuáles son los contextos, cuáles son las lógicas que hay que seguir, etcétera. Así que está muy bueno el contenido de IAC esta semana por lo menos. Hecho, sí. Entonces pues vamos al desarrollo de la actividad de la semana número 6 de programación. Dice, actualmente te estás postulando a un nuevo empleo como programador especialista en PHP en una empresa de desarrollo de software. Durante la entrevista se te presenta un caso en el cual debes manipular cadenas de texto en PHP para solucionar un problema. Enfocados en cadenas de texto, solo en cadenas de texto. El problema consiste en que la empresa necesita desarrollar un programa que permita contar con la cantidad de palabras de un texto y determinar cuántas de estas palabras comienzan con la letra mayúscula. Desde ahí ya parte la primera respuesta. Desde ahí. Para solucionarlo, resuelve las siguientes actividades. Identifica cuál es la diferencia entre STRTO lower y STRTO upper en PHP. Ya, si los que leyeron el contenido de la semana 6 sabrán que esos comandos sirven para ponerlos en mayúscula y en minúscula. ¿Ya? Exactamente, mayúsculas y minúsculas. Eh, bueno, la diferencia entre... Ah, perdón. No he visto mi desarrollo. Excelente, DJ Capture, muy bien. No está difícil, pero está densa, es mucho el contenido.
Pero es como más de lo mismo con diferentes variaciones nomás. Entonces, lo que puse yo en PHP las funciones, voy a decirle throw lower y throw upper, ¿ya? Para no ser tan así específico, se entiende la idea. Las funciones throw lower y throw upper se utilizan para convertir cadenas de texto a mayúsculas y minúsculas. La diferencia principal entre estas dos funciones radica en el tipo de conversión que realizan. Punto aparte, throw lower. Esta función convierte los caracteres de texto a minúsculas y throw upper convierte los caracteres de una cadena de texto a mayúsculas. Es útil cuando se necesitan que todas las letras sean mayúsculas. Y en el otro es útil para que todas las letras estén en minúsculas. Yo le agregué colores al resultado. Mira, simpático eso, simpático. Entonces, en cuanto al problema. El problema fue antes de la número 1. ¿Qué quiere decir esto? Que el problema está en que dice: el problema consiste en que la empresa necesita desarrollar un programa que permita contar la cantidad de palabras de un texto, ¿ya? Y determinar cuántas palabras comienzan con la letra mayúscula. Entonces, dice, para el problema que se menciona, que implica contar la cantidad de palabras de un texto y determinar, puede ser cualquier cosa, ¿verdad? Por ejemplo, cuadernos u otra cosa. ¿A qué te refieres con cualquier cosa, Pau? A cualquier... para el ejemplo puede ocupar lo que tú quieras. Pueden ser cuadernos, pueden ser lo que tú quieras, nombres, un texto, una oración. En este caso, suponiendo que la empresa vende artículos de librería, por ejemplo, pueden ser lápices, cuadernos, gomas de borrar, corrector, etcétera. Sí, lo del mundo está bastante trillado. ¡Ah! Ahora que nosotros sabemos, está trillado. No, sí, pero puede ser cualquier ejemplo. Una tienda de electrodomésticos, tení la aspiradora, la secadora, la lavadora, el refrigerador, etcétera. Puedes ocupar cualquier tipo de ejemplo. No es algo que sea, digamos, puntual. Ahora, mi ejemplo yo lo puse así súper explícito. De hecho, mi texto dice actuando como probador de códigos de texto. O sea, sí, así le puse yo mi ejemplo. Así como en el eco, digamos, para que se diferenciara entre mayúscula y minúscula. Puedes agregar mayúsculas y minúsculas en hecho y cadena mayúscula, cadena minúscula. Te equivocaste porque cadena minúscula es todo junto. O a menos que sea con guión bajo, porque si no estás creando una variable y una palabra al voleo. Ojo, en programación no se puede pasar ni un punto, ni una coma, ni una comilla, nada. Y les voy a demostrar que es así. Estoy acostado en el celu. Oh, qué comodidad más grande. Ya, pues déjenme seguir con el desarrollo, por favor, ¿ya? Entonces, para el problema que se menciona, que implica contar la cantidad de palabras de un texto y determinar cuántas de estas palabras comienzan con la letra mayúscula, la función más adecuada para convertir todas las palabras del texto a minúsculas es stroke lower. Esto se debe a que al convertir todas las palabras en minúsculas, puedes realizar una comparación más precisa para detectar si una palabra comienza con la letra mayúscula. Además, esto asegura que las comparaciones sean insensibles a mayúsculas y minúsculas, lo que significa que no te preocuparás por diferencias en la capitalización al realizar las comparaciones. Básicamente convertamos todo en minúscula y ya salimos de la duda al tiro. También hay un contador de caracteres, ojo. Y creo que me faltó esa respuesta. El contador de caracteres. Ojo que el contador de caracteres no es count. Es...
strlen. Ese es el comando, strlen, para contar la cantidad de letras en el texto. ¿Ya? Ahora, este comando cuenta... Ponga ejercicios editables y la demostración. Exactamente. Ahora, el comando strlen, si bien cuenta los caracteres, también cuenta los espacios. Así que les recomiendo que coloquen una palabra. A lo mejor ácido desoxirribonucleico es una sola palabra. La descomposición de la palabra ADN es ácido desoxirribonucleico. Es una palabra larga. Entonces, Starlen va a contar solo las letras. Pero si ustedes ponen ADN en mi cuerpo, va a contar ADN, espacio, en... O sea, cuenta los espacios. Ojo con eso. Ya no cuenta solo caracteres. Ya. Entonces dice... Bueno, esa es mi respuesta del texto 1. Y les voy a... no como comprobador de texto. Les voy a colocar el código que yo puse. Se hace código si tú quieres. Lo ideal es que empecemos a trabajar derechamente con código. Como ejemplo, hagamos ejemplo en código, porque si vamos a ir familiarizándonos con el programa, con los tipos de colores, los paréntesis, los puntos y comas, etcétera. Es lo ideal. Como ejemplo, al menos yo lo ocupo siempre, o la gran parte de las veces lo ocupo como ejemplo. Y es ideal. Si le pusiste código, fantástico. Mejor todavía, porque el profesor o la profesora van a saber que tú ya sabes y te familiarizas con el escribir un código, ¿ya? Independiente sea el Hola Mundo, el Juanito Pérez, da lo mismo, pero ya ellos van a tener la noción de decir, ok, esta persona escribe el código y lo ejecuta y le sale y lo pone como ejemplo. Entonces ya podemos decir que sí se maneja en cuanto a cómo ejecutar un programa, cómo ver la consola de depuración, cuáles son los iconos. Entonces ya no te van a enfocar en eso, sino que van a seguir derecho. La idea es que se coloquen los códigos. A modo personal yo coloco los ejemplos de los códigos para que así la profesora, en vez de ver a lo mejor tremendo texto, diga, a ver el código, está perfecto. También se ahorra eso. Ya. Entonces, uso de texto, a ver si lo tengo acá. Parece que este es. Denme un segundito. Creo que ahí. No. Parece que era el archivo actual. A ver. No. Ay, ¿cómo era? Tiene tanto tipo de ejecuciones que me voy a la vez. Sí, sí que falta su opción. A ver. En el currently. PHP. No se puede encontrar el módulo específico. Buena, buenísimo. Y por alguna extraña razón no me lo... Me lo muestra con un error. En la línea 0. No se puede encontrar el módulo especificado. Qué raro. Ya, bueno, les voy a mostrar solo los resultados. Porque no sé por qué me muestra eso. Mira. Eso. No, si está escrito. Si abajo, acá, me salen las respuestas. Como yo las quiero, en base a eso. ¿Ya? Pero me sale que no está cargada la librería dinámica. No tengo idea. A ver, esperen, voy a ocupar el otro uso de texto que tengo varios acá. Ahí podría ser esa, a ver. Voy a cachulear una cosa.
Me sale lo mismo. Pero dice la línea 0. ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? La cosa es que me muestra esto y después me muestra el resultado bien. Debo tener algo desconfigurado. Bueno, en este caso, el texto, el texto es actuando como probador de códigos de texto. ¿Ya? Ahí está. Entonces, el stroke upper es mayúscula y el stroke lower es minúscula. Entonces, eco número de texto y el stroke lower. Y eso lo ejecuto. Y aquí está actuando como probador de texto. Y actuando como probador de texto. Starlen, contar texto, ¿cierto? O conteo de caracteres básicamente. Ya, el conteo de caracteres. Ahí está. Entonces, ¿qué quiero contar? El texto. Eco, la cantidad de caracteres del espacio en blanco es texto. Variable texto. La cantidad de caracteres del espacio en blanco es 42. ¿Ya? Ojo, de caracteres y espacios en blanco. ¿Ya? Ese fue mi ejemplo. ¿Ya? Para que ustedes lo visualicen, lo vean, lo comparen. Entonces, esa es la primera. Debo tener un parámetro malo porque me puse a cachurear, me puse a ver, a modificar unos códigos en PHP, unos archivos, y puede ser que eso me esté dando el error, pero sí, sin embargo, me compila, ¿ya? Me ejecuta el programa. Entonces, dicho esto, ¿hay alguna duda, alguna consulta? Yo no puse, yo no pude poner nunca la consola abajo. Entonces tú lo estás viendo todo por la página web. No, ya. Bueno, acostúmbrate porque después vamos a programar páginas web, así que hay que acostumbrarse. Yo, ok, perfecto. Nada por acá, los códigos se hacen separados o juntos. Yo los podría poner separados. A ver, Pau, yo puse el primero, puse el convertidor de caracteres mayúscula a minúscula en un cuadro de código, digamos. Y el contador lo podría poner en otro. De hecho, lo voy a poner en otro. Me falta ese ejemplo. Vamos a poner ejemplo de contador de caracteres. Ya. La consola. Para los que no sepan, la consola. A ver. Creo que aquí abajo. No. Ya. DJ Capch, atento, atenti. A ver. 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 Consola de depuración. ¿Ya? Eso es. Control mayúscula Y. Eso es. Ver. Control. Ver. Consola de depuración. Control mayúscula Y. Ese es el comando directo por el teclado. Ya, entonces nos vamos al enunciado número 2 que dice: utiliza un cuadro comparativo para distinguir a través de ejemplos los manejos de cadena que se presentan respondiendo a. ¿Se entiende primero? Utiliza un cuadro comparativo, o sea, esto comparado entre esto y esto. A través de ejemplos
los manejos de cadena que se presentan, ¿ya? Respondiendo a ¿cómo se utiliza la función counts en PHP para contar números de elementos en un array? El comando count cuenta los números, cuenta la cantidad de elementos en un array. Por ejemplo, si el elemento es 1, lo va a contar como 1. Pero si el elemento es 99, lo va a contar como 1. Cuenta agrupaciones de caracteres todas juntas. ¿Ya? Ese es el comando count. ¿Ya? Pam, 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 pam. Bueno, mi cuadro de comparación se los voy a mostrar. Cuadro comparativo para distinguir cómo se utilizan diferentes funciones de manejos de cadenas y la función count en PHP junto con ejemplos de cada una de ellas. Entonces tengo la función count, como le decía al principio, con un array 1, 2, 3, 4. Echo count array, digamos variable array, la salida es 4. ¿Por qué? Porque tengo 4 caracteres o 4 grupos de texto. ¿Ya? El 1 es 1, el 2 es el 2, el 3 es el 3 y el 4 es 4. La diferencia es que aquí está separado por espacio. Entonces la descripción, la función count se utiliza para contar el número de elementos de un array. Por ejemplo, si aquí yo le hubiera puesto 19, 29, 39, 49, me hubiera salido igual 4. ¿Por qué? Porque son grupos de elementos. ¿Ya? La función strlen cuenta la longitud, cantidad de caracteres de una cadena de texto. ¿Ya? De una cadena de texto. El substr se utiliza para extraer una parte de la cadena de texto basada en la posición del inicio y la longitud especificada. Por ejemplo, si tengo aquí el string, ¿cierto? Variable string, ejemplo. El substring desde el 0 al 3, o sea, desde el carácter 1 al 3. Y la salida es eje. ¿Por qué? Porque 0, 1, 2, 3. ¿Se entiende esa parte o no? Ahí está. Ese es el eje que muestra. Es como seleccionar las partes que tú querís seleccionar. Del texto, de una cadena de texto. ¿Ya? mb substr, ¿cierto? Dice similar al sub, pero es adecuado para manejar caracteres. Exactamente igual. En realidad yo lo encuentro igual. str word count cuenta el número de palabras en una cadena de texto. Es clave porque cuenta el número de palabras. Aquí tengo un grupo de palabras, dos grupos de palabras. Por ende, mi salida es 2. ¿Ya? Después tengo el stroke lower y el stroke upper, que es básicamente de mayúscula a minúscula, de minúscula a mayúscula. ¿Ya? Esa es la respuesta número 2. ¿Alguna duda existencial, consultas que me quieran hacer? Antes que pasemos al punto número 3, que es un cuadro. Un cuadro, ¿sí? En la 2 pone programa solo el cuadro. Yo en la 2 puse solo el cuadro. ¿Por qué? Porque en el cuadro muestro, entre comillas, partes de código. Entonces no necesito poner como códigos en sí. Puse la función, el ejemplo codificado, el ejemplo y la descripción de la función. Entonces no es necesario ponerlo como una en Visual Code para cada cosa. Creo que no es necesario, porque ya lo estáis dando en el cuadro. Al menos yo lo hice así. En total, ¿cuántos son? Tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 cuadros.
Tengo 7 cuadros en total. Tengo el count array, tengo el starlen sub str, mb sub str, str word count, el stroke lower y el stroke upper. ¿Ya? Esos tengo. Contar el starlen, el sub str, el sub str chart. No tengo chart. Tengo que complementar esa respuesta. No, tenéis toda la razón, pero si no tengo el chat. No lo tengo. Creo que me estoy equivocando. Vamos a ver. Un segundo. Un segundito. No, sin MB. Startlen nomás. STRlen, digamos. Sin el MB. Ya. Mira, yo le puse aquí a mi amigo programador. A mi amigo programador le pregunté por qué charts. Charts, ¿por qué no va? Entonces dice, la función chart no es una función incorporada en PHP, por lo que no existe una sintaxis correcta para utilizarla en PHP. Es posible que estés confundido o estés pensando en una función que no existe en PHP. Por otro lado, la función substr se utiliza para extraer una parte de la cadena de texto en PHP. Aquí está la sintaxis correcta. Ya, no existe chart en PHP, pero sí substr. Habría que explicarlo, tal cual. Si tú me preguntas a mí, yo lo explicaba. No, si aquí también sale. Es que no he llegado a ese punto. Pero sí sale. Lo que pasa es que, mira, en la tarea dice... En la tarea dice, ¿cómo se utiliza la función count en PHP para contar el número de elementos en un array? ¿Cómo se utiliza? Después, ¿cuál es la sintaxis correcta para utilizar la función chart y substr en PHP? En este caso, chart no existe o no está incorporada, no se ocupa. En PHP al menos no se ocupa. ¿Cómo se utiliza la función strlen, strlen en PHP para determinar la longitud de una cadena? ¿Ya? Eso. No sé si tienen alguna otra duda.
Hice el cuadro comparativo con todo en realidad. O para dejarlo fuera de duda en realidad. O sea, por eso hice el cuadro completo. Y por eso no puse chart. Pero voy a hacer la explicación de por qué chart no se incorpora. De hecho, lo voy a poner aquí, nota. Nota. Pim, pim. Ojo. No. A ver, el otro día. Bueno, yo leo de repente hartas cosas de estudios, programación, un poco de todo en realidad. No soy. Y leí que los profesores no pueden negarte a que tú ocupes el chat GPT y las inteligencias artificiales. Pero sí que fueran más, que no fueran tan evidentes. O sea, es un secreto, o sea, digamos que se ocupe y se use este recurso, ¿ya? Yo les puedo recomendar, ocúpenlo, pero la idea es que entiendan lo que están haciendo, ¿ya? Yo leo, lo analizo, a ver, para que sea todo más fácil. Todos los ejercicios que dan, yo les veo las respuestas y los entiendo al tiro. Puede ser que por ahí sea también la jugada de ustedes. Creo que más de una de ustedes se puede. O sea, lo hace, digamos. Ve la respuesta y van a entender al tiro de qué se trata. Por eso es tan importante ver el contenido de la semana número 6 porque hay código que ustedes pueden copiar y pegar y ver la respuesta ustedes mismos y modificar la respuesta si es necesario a la pinta de ustedes. ¿Ya? Vamos a la... Bueno, vamos a esperar a Prisi que termine de escribir. Y vamos a la pregunta número 3. ¿Estaba todo bien? La pauta está clarita. Yo sé. ¿Todo bien? Ya, perfecto. Y entonces le seguimos. Le seguimos. Mr. Pipes, ¿usted cómo está? ¿Está bien? ¿Está medio perdido? Oh, Mr. Pipes parece que se quedó dormido. Ahí está, habla. Oye, ¿cómo son? Al tiro hablando mal del Mr. Pipes. Demasiado perdido. Chuta. Pero te has visto el contenido de la semana 6, ¿la viste? No. Ah, ya. Bueno, ahí es donde tenemos que... tienes que ponerte al día. Eso sí. No puedo decirte lo contrario. Ahí tienes que ponerte al día. No es difícil, pero sí es intenso. Me refiero a que tiene mucho contenido. ¿Ya? Espérenme un segundo. Ya. ¿Mm? El cosito para el celu está en la cajita de abajo. Ya no, sí importa. Ya, entonces voy a seguir con la número 3. Mr. Pipes. Después hablamos por interno. Después hablamos por interno para echarte una manito. Me imagino. Yo, créeme que me imagino que he estado, pero vuelto loco con trabajo. Pero si quieres lo hablamos por interno para que no sea tan... para que no matemos la grabación. DJ Caps, ¿usted comprendió? ¿Hay alguna duda, alguna consulta, algo que pueda debatirme? Y nada más. Solamente me falta DJ Caps que me confirme si realmente está de acuerdo con lo que dije o estoy totalmente equivocado y estoy por otro lado. Ya.
DJ Capch no va a hablar, parece. Así que creo que se taimó, creo, no. Le dio rabia, no sé qué. Se quedó dormido. Ah, verdad que estaba acostado. Ya. Continuemos entonces. 3. En el siguiente cuadro, en este caso a nosotros nos presentan un cuadro en el desarrollo, señala en qué se diferencia la función trim de las funciones ltrim y rtrim en PHP y cuál de estas funciones sería más adecuada. Ya, en el contenido, a todo esto, el contenido de la semana 6 es, insisto, es muy denso, pero es muy productivo. ¿Ya? La función trim elimina espacios en blanco tanto al principio como al final de una cadena. La función ltrim elimina espacios en blanco solo al principio de una cadena. Y rtrim elimina espacios en blanco solo al final de una cadena. ¿Ya? Yo lo asocio a left y right, ¿cierto? Trim elimina espacio en blanco al principio y al final. Ltrim, o para mí, left trim, al principio de una cadena de texto. Y rtrim o right trim, como yo lo puedo entender, es al final de una cadena, para que más o menos puedan enchufarse de alguna forma, o lo asocien de alguna forma para que se puedan acordar. Entonces, en el cuadro que nos presentan, las características son elimine espacio en blanco, solución con con trim, ltrim y con rtrim. Ya voy a mostrarles mi cuadro de texto para que lo vean, lo comparen, lo complementen a su respuesta. ¿Ya? Entonces, la solución, a ver, primero el enunciado decía lo siguiente: función, característica y solución. Las funciones, características y solución. Lo que hice yo: las soluciones, las características, y aquí están las funciones. ¿Ya? No me especifica solo característica y solución, no así la función. Característica, solución. Características y soluciones. ¿Ya? Entonces la característica del trim elimina espacio en blanco al principio y al final. ¿Lo elimina? Sí. Con ltrim elimina espacio en blanco al principio y al final de una cadena. No. Solución con ltrim, eso tengo que cambiarlo. Tengo un error. Porque este es left trim. Entonces, no. Solución con rtrim. Ah, perdón. La característica es elimina espacios en blanco al principio y al final. No, solo en un puro lado. Y este también es no. Elimina espacio en blanco solo al principio de una cadena. Ese no, ese sí, ese no. Y después es el elimina espacio al final. No, no y sí. Ahí sí. Perdón, yo me había equivocado. Ahí sí. Y abajo puse la función de cada comando, por decirlo de alguna forma. No como ando, comando. ¿Ya? Eso. Y di un ejemplo de código. ¿Ya? Que súper sencillo, digamos. En una variable le puse, esto es un ejemplo, y le puse 2 espacios atrás y 2 espacios adelante. ¿Ya? Entre las comillas. Y después, resultado del trim, le puse trim, después ltrim y después rtrim. ¿Ya? Voy a mostrar cómo quedó. Esto es... Vamos a quitar... Ah, pero es que... A ver. Voy a buscar al tiro un... Función... Función... Index... PHP... A ver... Un segundito. Un segundito. Estoy grabando.
Operador mayor, operador lógico. A ver, uso el texto. Variables, no, uso del texto. Ya no lo voy a hacer en otro, no. A mí hay que hacerlo en otro. No sé, yo sé que se me va a duplicar, pero no importa. Como tengo el ejemplo. Ahí está. Ahí está. Ya, entonces les voy a mostrar el código. Entonces mi código dice texto, esto es un ejemplo, ¿cierto? Con espacios, que se vean claramente que hay espacios. Le puse 1, 2, 3. Y después al final 1, 2, 3. Y ahí cerré el entre comillas. Después el resultado para trim, resultado para LTrim y resultado para RTrim. Entonces trim, texto, ¿cierto? Echo, trim, resultado trim, ¿cierto? Y vamos a ejecutar. Pip. Vamos a ponerle aquí tipos de trim. Y listo. Bueno, eso me está saliendo, tengo que arreglar eso. Entonces en trim, esto es un ejemplo, ¿cierto? Me quitó los espacios adelante y atrás y adelante. LTrim solo me quitó los espacios del inicio y RTrim solo me quitó los espacios del final. Entonces ese es mi ejemplo. ¿Ya? Ese es mi ejemplo. Y eso es prácticamente todo el desarrollo del trabajo de la semana número 6. ¿Alguna duda, consultas? Amor, sabéis que se escucha todo. Y estoy grabando. ¿Lo lavo yo después? Ya. Déjame grabar esta clase y voy a subir un poco. Ya. Entonces nada, por acá todo bien. Bueno, Mr. Pipes lo vamos a ver en interno. DJ Cap se quedó dormido. Entonces eso sería, no es más que eso. Bueno, y a preocuparse de la referencia bibliográfica, etcétera, etcétera, pero no tiene mayor... los streams no tienen mayor... ¿cómo les puedo decir? No tienen mayor repercusión. Ya, es súper sencillo. Creo que lo más sencillo, en realidad. Y eso. Entonces estaríamos listos. Espero que les haya quedado claro, que se hayan entretenido con lo poquito. Y no me corten, esto lo voy a dejar subiendo mientras tanto y vamos a ver lo de Mister. ¿Ya? Nos vemos. Show YouTube, show YouTube.